La relación bilateral México-Estados Unidos escaló a un nivel de tensión mayor. Las redadas y las manifestaciones contra migrantes abrieron un nuevo choque entre los gobiernos estadounidense y mexicano. Y es que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, acusó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, alentó más protestas en Los Ángeles. Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles y yo la condeno. La condeno por eso, pues dijo. Objetó Kristi Noem en la oficina Oval de la Casa Blanca, donde se encontraba con quién creen, pues con Donald Trump y sus demás funcionarios, o disfuncionarios, mejor diría yo. Ella no debería estar alentando protestas violentas como las que estamos viendo. La gente tiene derecho a protestar pacíficamente, pero la violencia que estamos viviendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos, sentenció Kristi Noem. La secretaria se lanzó contra la mandataria mexicana luego de que Trump le cedió la palabra en un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, pues él fue cuestionado inicialmente sobre la postura de su homóloga mexicana. En tono sarcástico, vean esto, el republicano dijo que también condenaba la violencia como Sheinbaum, pero además él ya la había detenido. Me preguntaban si hubo alguna respuesta a la presidenta mexicana Sheinbaum, quien condenó la violencia. ¿Han tenido contacto con ella? Se le preguntó al presidente. Ahora bien, ¿qué dijo? Bueno, me preguntaba si tuvieron alguna respuesta a lo que dijo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Se le reiteró. ¿Qué dijo? Reviró. Condenó la violencia en Los Ángeles. Se le indicó. Sí, yo también, ironizó Donald Trump. ¿Y han tenido contacto con ella? Se le insistió a Donald Trump. Condené la violencia en Los Ángeles, damas y caballeros, pero también la detuve. Y eso habría sido una tragedia increíble, estaremos hablando. No sé, tal vez no estaríamos aquí ahora. Habría sido terrible, probablemente. Kristi, ¿podrías hablar con ellos? Le cedió la palabra a Donald Trump a Kristi Noem. Enseguida, Noem respondió acusando a la presidenta de México. En respuesta, la presidenta Sheinbaum rechazó categóricamente los señalamientos de Kristi Noem. Hace unos momentos, ante una pregunta de un medio de comunicación, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso. Aquí dejo mi declaración del día de ayer, donde claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contra de ello, y más ahora desde la alta responsabilidad que presento, afirmó Claudia Sheinbaum en sus redes sociales. Aseguró que la posición del gobierno mexicano seguirá siendo la de defensa de los mexicanos honestos y trabajadores que colaboran con la economía estadounidense y mexicana. Estoy segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones, y que este malentendido se aclarará, puntualizó la presidenta, quien compartió un fragmento del video de la condena que hizo el lunes al empezar la mañanera sobre la violencia en las protestas por las redadas de migrantes. Pues bueno, ahí está todo lo que está ocurriendo. Pues le quieren, ahora sí que yo sentía un Donald Trump como que dijo, yo no me quiero meter en broncas. La verdad es que me la paso diciendo que es una gran mujer y que me la llevo súper chévere con ella y que casi tenemos llamadas todos los días. Pues no me voy a aventar broncas con Claudia Sheinbaum y mejor yo siento que le pasó la bolita a Kristi Noem, y Kristi Noem, dos cosas, ¿no? La primera, pues está en un plan así de confrontación absoluta, y dos, pues recordemos que pues ella se quiere candidatear rumbo al 2028, entonces pues está haciendo su campaña también, la Kristi Noem, y además también tiene siempre declaraciones bien incendiarias. O sea, para ella siempre Estados Unidos está en crisis y todo el mundo está contra Estados Unidos y está el apocalipsis ahí a la vuelta de la esquina. Debería venirse a México y unirse a la oposición. Hombre, son bien buenos para el histrionismo. Pero dices, Robert, que tú crees que Donald Trump le dejó la bolita, ¿no? A Kristi Noem. Y sí. La pregunta es, ¿le dejó la bolita con guión? O sea, lo que dijo Kristi Noem era lo que quería decir en realidad Donald Trump. Sería esa la cuestión, ¿no? Porque esta cuestión de manipular las declaraciones de Claudia Sheinbaum, porque eso es lo que hizo, tanto en México como en Estados Unidos, de gente que
que está en contra de la presidenta, en México me refiero, y en Estados Unidos el gobierno tomando también estas declaraciones fuera de contexto completamente, porque sí la presidenta llamó a movilizarse en Estados Unidos, pero en contra de la iniciativa de la imposición de impuestos a las remesas hace un mes. Y resulta que este fin de semana, cuando se presentan las redadas en Los Ángeles y las protestas de migrantes contra estas redadas, donde hay algunos actos violentos con gente utilizando banderas mexicanas, pues resulta que los opositores en México de la derecha y ahora el gobierno de Estados Unidos retoman las declaraciones que había hecho Claudia Sheinbaum hace 3 semanas, llamando a la movilización en contra de la iniciativa de impuestos a las remesas, para colocarlas en este contexto de las manifestaciones en Los Ángeles, y ahora resulta que entonces la presidenta Claudia Sheinbaum fue quien avivó o llamó a las movilizaciones violentas por parte de migrantes. Pues me parece realmente terrible por parte, sobre todo, del gobierno de Estados Unidos, que no es posible que no pueda entender que esas declaraciones fueron 3 semanas antes y que no tenía nada que ver con las manifestaciones en Los Ángeles, y que además nunca hizo un llamado a la violencia en la presidenta Claudia Sheinbaum. Y además el lunes, un día después de que se presentaron estas manifestaciones allá en Los Ángeles, directamente Claudia Sheinbaum dijo que condenaba la violencia y que no estaba a favor en ningún sentido de las manifestaciones violentas. Entonces, ¿por qué carambas el gobierno de Estados Unidos, en este caso la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, sale a decir que la culpa la tiene Claudia Sheinbaum por llamar a la movilización violenta en Los Ángeles? De verdad que no tiene ningún sentido, me parece realmente grave la utilización pues de manera falsa de estas declaraciones de Claudia. Y precisamente hoy en la conferencia de prensa matutina, pues se dedicó gran parte del tiempo a desmentir estas campañas que se están originando en las derechas y ultraderechas desde México y también desde Estados Unidos. Hoy la presidenta de la República insistió en que los primeros mensajes de tergiversación de sus palabras y de tratar de vincular el discurso de oponerse o de criticar la imposición de cobros a las remesas con las manifestaciones que tienen lugar en estos días, pues ocurrió desde redes de políticos y comentócratas mexicanos, que después fueron retomadas también allá por sus similares de Estados Unidos, y también, decíamos incluso, pues llegaron prácticamente hasta Kristi Noem, quien este personaje, habría que señalarlo, pues es el que aparece, habría que recordarlo, es el personaje que aparece advirtiendo a las personas de que no migren a Estados Unidos en estos mensajes que también muy polémicos se han estado difundiendo en redes sociales en México, y en algún momento se difundieron en televisión abierta, que difundió precisamente Televisa, estos mensajes de criminalización de las personas, no solamente migrantes, están criminalizando prácticamente a los mexicanos y a los latinoamericanos por el hecho de ser mexicanos y latinoamericanos. Es impresionante el nivel de odio que ya se vislumbra, que se puede ver en estos discursos desde Estados Unidos. Y sí, hoy también en la conferencia de prensa matutina, pues de nueva cuenta se cuestionó estas imágenes como si fueran parte de un montaje en el que ondea la bandera mexicana, cuando hay pues escenas detrás de quema de autos o de quema de llantas o de algún tipo de humo o de incendio, y que aparece la bandera mexicana enfrente, ¿no? Entonces ha dicho la propia presidenta de la República, habría que ver de dónde salen estas imágenes, y tiene razón. ¿En qué sentido? En que las protestas han sido mucho más allá de estos eventos específicos donde ha habido violencia. Realmente estos hechos de violencia han opacado un hecho de protestas pacíficas en varias partes de Estados Unidos que probablemente del que no se tenía noticia desde hace mucho tiempo. La mayoría de las protestas han sido pacíficas y han sido en varias ciudades de Estados Unidos, pero hoy obviamente todo lo ocupa, pues aquellas protestas que en efecto han derivado algunas en hechos de violencia perfectamente localizados, y que, bueno, pues es prácticamente lo que ahora está acaparando el discurso en Estados Unidos. Y vaya que ese discurso es el que le interesa a Donald Trump. Ese es el discurso para poder decir, ya ven cómo son malos hombres y cómo vienen a
demeritar la grandeza de Estados Unidos y son delincuentes, etcétera, pues este tipo, decíamos, de discurso es el que está instaurando Donald Trump desde el inicio de su gobierno y ahora trata de utilizar, decíamos, estas imágenes y peor aún, involucrar al gobierno mexicano en la violencia que en efecto ha derivado en algunos casos muy localizados en Estados Unidos. Pues sí, no sé ustedes, pero yo ahí tengo un sentimiento, un sentimiento no, tengo como un comentario a lo mejor un poco fuerte. Eso de estar ondeando la bandera de México en Estados Unidos es un símbolo de provocación, y es pregunta, ni siquiera es una postura mía, ¿no? Porque ¿qué pasaría si salieran así estadounidenses y ondearan banderas estadounidenses en ciertos estados o ciudades de aquí de México, ¿no? Claro, también hay un contexto que maximiza, pues, que puede maximizar las cosas, ¿no? Si es un acto de provocación, no es un acto de provocación, ¿ustedes cómo lo ven? Porque, digo, pese al discurso de Donald Trump, él dice que es un acto de provocación, pues, lo que están haciendo. Y obviamente hay un contexto, pues, que se tiene que ver, pues no se puede hacer de lado, ¿no? Que es una campaña anti-mexicanos, literal. Están deportando a butanenses, a taiwaneses, pero básicamente mexicanos. Pero la pregunta es esa, ¿usted lo ven como un acto de provocación ondear la bandera mexicana en Estados Unidos? Yo no, y diría ante lo que dice Donald Trump, pues la provocación viene directamente de inicio de su gobierno por estas redadas. Esa es una provocación directa contra la comunidad mexicana allá en Los Ángeles. Y después, pues el ondear una bandera mexicana no me parece ningún tipo de provocación. O sea, yo entiendo a nuestros compatriotas que están viviendo en Estados Unidos que es una manera de demostrar su identidad, ¿no? De su afinidad hacia México y no tienen por qué ocultarla. Eso no viola ninguna ley en ningún lado. Entonces no le veo ningún tipo de provocación en ese sentido. Ahora, no descarto tampoco que en estas manifestaciones que se han tornado en algún punto violentas, haya gente infiltrada, ahí sí, queriendo dejar mal parada a la comunidad mexicana, como diciendo, ay, vean, los mexicanos son violentos. Esa parte no la descarto. Sí, mira, la verdad es de que totalmente de acuerdo, estimado Sergio. La verdad es de que las protestas de entrada son legítimas. Estas protestas son legítimas, pues si Estados Unidos no está haciendo cualquier cosa, está generando redadas para deportar a personas que tienen ya su vida hecha allá. Tienen 5 o 10 años trabajando allá, están totalmente involucrados, compenetrados en la economía, sociedad y cultura estadounidense. Y resulta que ahora tratan de enviarlos a México, significan lo que resulta para estas familias. Nos ponemos a pensar lo que significa que de momento a el padre de niños de 6, 7, 10 años y la madre puedan ser deportados, lo que significa incluso pues la tragedia para todas estas familias, el ser separadas. Entonces, de entrada, es una provocación de Donald Trump, además hacerlo en Los Ángeles, donde es una ciudad santuario, donde tienen determinadas, y también habría que decirlo, legales formas para estar ahí, y que ahora resulta que no quiere hacer su redada ahí, y ha empezado a hacer redadas en otros lados. Hoy se presentó el dato que van 61 personas ya detenidas, de personas mexicanas, y hay personas detenidas incluso en estas redadas, decían, de otros países, de América Latina, pero incluso hasta estadounidenses, es decir, personas que tienen la ciudadanía estadounidense, aunque sean de origen mexicano o latinoamericano. Entonces, de entrada, sí, las protestas son legítimas, son naturales, y que ondeen la bandera mexicana también es natural y también es legítimo, porque bien lo dijiste, estimado Sergio, es una manera de mostrar el orgullo que sientes por tu identidad, por tus raíces, y porque, en efecto, también citándote, estimado Roberto, pues no nos hagamos, se trata de una andanada en contra de mexicanos, de mexicanas, y entonces ellos dicen, no, a ver, no tenemos por qué ocultar nuestra identidad, y sí, tenemos este origen mexicano. Claro que ya, precisamente, el uso que le den a estas imágenes, pues determinados personajes de la política y también de la comentocracia estadounidense, pues ya es otro.
han llegado hasta mentir de manera burda. Este personaje de Kristi Noem realmente es impresentable, ¿eh? Se ha visto ya con unas andanadas para tratar de hacer pasar las posiciones de Donald Trump que rayan en lo falso. No es la primera vez, ya ha ocurrido, y recordemos la visita que tuvo por América Latina también este personaje, recordemos también las imágenes de ella, muy histriónica, ¿no? Vestida incluso de oficial del ICE, como si ella estuviera ahí participando en las redadas, y previamente los mensajes que se estuvieron dando con respecto de México, pues ya su vestimenta de carácter incluso militar también, ¿no? Como si ella fuera la que está en la frontera, impidiendo que ocurra esta, entre comillas, invasión. Y ahora, ya lo que ha colmado prácticamente el vaso, pues es de que de manera deliberada miente, diciendo que la presidenta de México es la que está prácticamente detrás de las manifestaciones de violencia en Estados Unidos. Esto en realidad puede generar una crisis diplomática entre ambos países. Para nada, cuando la presidenta de la República llamó a movilizarse en primer lugar, y dicho esto en honor a la verdad, dijo la presidenta movilizaciones pacíficas, ¿y en qué consistían? Hasta nosotros aquí dijimos, oye, es medio tibio, ¿no? El asunto. Está diciendo que las movilizaciones van a ser, pues, el mandar cartas a los legisladores estadounidenses. O reuniones entre legisladores. Y reuniones entre los legisladores, además de todos los partidos que van a ir a Estados Unidos a decirles que no están de acuerdo con la imposición de cobros a las remesas. Eso era. Y ahora resulta, ¿en qué momento este personaje, Kristi Noem, traslada esto a decir, no, es que la presidenta mexicana mandó a los mexicanos a movilizarse de manera violenta en Estados Unidos? Es impresionante el nivel de manipulación del discurso de manera deliberada y a sabiendas por parte de este personaje, Kristi Noem, y por supuesto responde a las órdenes de Donald Trump. Y es que dices, Robert, perdón, Sósimo, dices que esto puede derivar en una crisis diplomática entre Estados Unidos y México, pero escuchando hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum, me queda claro que eso no va a ocurrir porque ella no quiere, porque la presidenta no quiere caer en este conflicto diplomático y dice que es un malentendido, ¿no? Lo maneja como que un malentendido, que no entendieron bien a qué se refería con las movilizaciones, cuando desde mi punto de vista debió salir a decir, esa señora es una mentirosa, no fue así, y directamente está falseando mis declaraciones y está pues incurriendo en una manipulación terrible de mis propios dichos. Eso me hubiera gustado que dijera la presidenta Claudia Sheinbaum, porque sí lo dice, en cambio, de las personas que manejan o que hacen esta manipulación de sus declaraciones en México, y dijo, esta forma de comunicar de estas personas es irresponsable, falso y antipatriota. ¿En qué momento salieron a defender a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos? Cuestionó. Y estas personas que suben esta información que es completamente falsa, sacada de contexto, y de ahí se retoma por otras personas en Estados Unidos, con esa energía con la que descalificó a las personas que hacen esta manipulación en México. Me hubiera gustado que lo hiciera en contra de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos. Y es que, a ver, construyendo con lo que acabas de decir, Sergio, bien cierto. Y aquí yo me pregunto, ¿en dónde empieza la diplomacia y dónde termina la diplomacia? Yo también estoy a favor de lo que dices. O sea, una cosa es utilizar la diplomacia, no salir mal, no romper relaciones, porque de pronto yo me acelero y ya quiero romper relaciones con Dinamarca y no sé con cuántos más. Noruega, no recuerdo con quién dije, pinche, que se vayan al carajo. Ya ustedes mencionan entrar en razón. Entonces, ¿dónde empieza la diplomacia? Me pregunto yo. Porque Kristi Noem, o sea, no hizo una declaración a la ligera. Agarró las palabras de Claudia Sheinbaum y las acomodó para su discurso. Kristi Noem es la Lili Telles versión Hollywood. O sea, es histriónica, mentirosa, embustera, es pantomima. Esa señora vive, lo digo, cito a Sósimo, se vistió de agente de ICE. O sea, es histriónica. Es la Lili Telles. Es la Lili Telles, la Avengers. O sea, es la Hollywood. ¿Lili Telles primer mundo? Sí, ¿no? Digo, creo que ya no sé a quién estoy insultando más, si a Kristi o a Lili, pero bueno,
por el comparativo, pero es que... O Xochitl Gálvez, acuérdense que también a ella le gustaba vestirse de botarga, etcétera. Bueno, y también, incluso la misma Xochitl Gálvez, que se vistió de dinosaurio y cosas de eso. Entonces, y lo dijo Claudia Sheinbaum hoy, es que, a ver, la oposición aquí en México está recurriendo a esos personajes porque no tienen discurso, pero también ellos, en Estados Unidos, están recurriendo a tergiversar las palabras porque no tienen discurso, porque no tienen contenido, porque están a un punto, a un paso, ¿sí? De que sea una masacre electoral, porque no les está saliendo nada al gobierno de Donald Trump. Pero bueno, yo ahí sí creo que la doctora Claudia Sheinbaum debió haberle dicho mentirosa, y finalizo con esto. Se van a reunir hoy, si no me falla la memoria, con el subsecretario. Yo, si fuera la presidenta, yo no me reúno con un subsecretario. Lo hizo Boric, lo hizo Gabriel Boric, cuando dijo, los cancilleres se reúnen con los cancilleres, los secretarios con los secretarios. Y eso no es un tema de egos ni de soberbias, pero eso ni siquiera es secretario, es subsecretario, ¿sí? O sea, yo hablo directamente con el presidente, porque las cosas están tensas. Pero bueno, yo, ¿verdad? Que soy el más acelerado, quizá. No, estoy en ese sentido, estoy de acuerdo. Yo creo que sí hubiera sido mejor que fuera con Marco Rubio, que es el secretario de Estado. Mínimo. Y como lo hizo ya con la misma Kristi Noem hace algunas semanas. A ella la recibió en Palacio Nacional, es una secretaria, ¿sí? Está bien, pero al subsecretario me parece también es como que rebajarse. Insisto, no es una cuestión elitista, ni mucho menos, pero sí es como, a ver, no son pares, ¿no? O sea, no están al mismo nivel en sus funciones, así que sí me parece que no debía ser, pero bueno, ojalá que al final se le saque provecho. Y hoy también en la conferencia se le preguntaba a la presidenta Claudia Sheinbaum si había recibido algún tipo de comunicación de alguien del gobierno de Estados Unidos como para ofrecer una disculpa después de la declaración de Kristi Noem, y la presidenta dijo que no, y que se remitió a un tuit, una publicación en la red social X que hizo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y viendo esta publicación, pues tampoco es que haya dicho algo a favor de la presidenta, simplemente dijo, me sumo nuevamente al presidente Donald Trump y a la presidenta Claudia Sheinbaum en condenar las protestas violentas que están ocurriendo en Estados Unidos. Estas acciones no ayudan, por el contrario, generan más problemas para las mayorías inocentes. Se restablecerá el orden y el Estado de Derecho. Pues no entiendo por qué salió a destacar esta publicación del embajador de Estados Unidos en México cuando pues no dijo absolutamente nada. A favor de la presidenta no dijo nada. Y sí, yo me pregunto, ¿saldrá en algún momento el gobierno de Estados Unidos a ofrecer una disculpa después de la babosada que salió a decir Kristi Noem? Sí, pues la verdad es que todo indica que no, porque además ellos tienen una soberbia que han estado, de la que han estado haciendo gala en todo este tiempo. Saben que están mal, saben incluso que se equivocan, pero aún así no lo reconocen. Entonces, de hecho, ellos lo que quisieran, todo parece indicar, es profundizar la discrepancia con México para tratar de negociar en una posición de fuerza, ahora que les justifiques el uso de la fuerza. Hay que recordar que Estados Unidos está tratando de, entre comillas, convencer al gobierno de Claudia Sheinbaum de que acepte el ingreso de tropas estadounidenses a territorio mexicano. Y para ello ha echado mano de una campaña de supuesto gobierno del narcotráfico en distintas partes del país, de que en México no son capaces o no somos capaces de detener el trasiego de fentanilo ni de otro tipo de drogas, y de que gobiernan, decíamos, gran parte o grandes puntos del territorio nacional los propios cárteles del narcotráfico. Una campaña, decíamos, pues en realidad para tratar de justificar un injerencismo, la injerencia de Estados Unidos, que habría que recordarlo, pues ya no fue la misma que precisamente la que acordaron en tiempos de Felipe Calderón. Ahí sí, prácticamente la injerencia estadounidense era totalmente indigna, abyecta por parte de este personaje, y después que ahora se les ha puesto freno desde el sexenio pasado, pues ahora están muy molestos con esta situación y están tratando de ingresar de nueva cuenta a territorio mexicano con sus agentes o con sus tropas, y para ello pues han echado mano de distintos mecanismos. Ahora parece ser de las redadas y de las protestas allá en Estados Unidos, pues va en ese sentido, que México negocie en una posición de subordinación.
Entonces, y están tratando de someter diciendo, ya ves, tú tienes la culpa por estar haciendo esto. Y vemos a toda la caterva de comentócratas en este país haciendo eco precisamente de Exacto. esto. Es que la presidenta tiene la culpa. ¿Para qué se Sí. pone con Sansón a las patadas? ¿Para qué Ajá. convoca a los mexicanos a que se manifiesten en Estados Unidos cuando de entrada eso nunca ocurrió? Y en segundo lugar, estos personajes en realidad le apuestan a que Estados Unidos presione de manera muy fuerte al gobierno mexicano para que termine por debilitarlo y le abra la puerta a la restauración del pripanismo en este país. Eso es a lo que le Sí. apuestan. Y hoy lo dijo también Claudia Sheinbaum. No tienen apoyo de la ciudadanía mexicana, que terminan pidiendo el apoyo o tratando de apoyarse en un gobierno extranjero como el estadounidense. Sí, sí, no manches, lo dijiste perfecto. Sí, así están ahorita, fíjate, ¿cómo es posible que la presidenta de México le está poniendo el pecho a las balas? Debería de doblegarse ante Estados Unidos. O sea, ¿es en serio? O sea, neta, ¿es en serio lo que están queriendo impulsar desde México estos comentócratas? Yo hice la primera pregunta de lo de la bandera, porque hay una, pero no importa, Twitter es un vómito de cosas en donde dicen, ay, es que ¿por qué están haciendo ese tipo de cosas? Están más indignados que los mismos estadounidenses. Chingado. Es que cuando uno dice, ¿qué rayos está pasando? Por eso yo les pregunté, porque dije, oye, no manches, o sea, ¿qué distorsionada tienen la realidad? A mí se me hace bien que ondeen la bandera, que aquí ondeen la bandera de Libia, de lo que quieran, yo a mí me da por un pepino, ¿sí? Siempre y cuando, pues también hay que obedecer y dije ese país porque se me vino a la mente, no creo que por otra cosa, pues pude haber dicho, no sé, Lituania, no sé, Vietnam, el país que sea, ¿no? Sí, porque después van a pinche ahora qué traes. No, antes que agarre el monte, es que mi consciente dijo, chivo, ¿por qué escogiste eso? Bueno, pues así es. Yo estoy a favor de que hagan eso, o den la bandera que sea, siempre y cuando respeten la ley. Y Claudia Sheinbaum fue muy clara, lo dijo. Manifestación, si van a estar haciendo eso, que sea pacífico. Y si va a haber movilizaciones, que sea por medio de cartas, entre legisladores, o sea, haciendo valer el derecho. Ahora, lo dije yo ayer, la enmienda número 1, en la primera enmienda en Estados Unidos, defiende el derecho a la manifestación allá en los Estados Unidos. O sea, no es que uno se lo esté Oye, inventando, ahí está. un dato más. Quienes están movilizando son aquellos que tienen ciudadanía estadounidense. No son precisamente aquellos que están en una situación de sin papeles allá, precisamente porque saben que en caso de que sean detenidos, pues viene la deportación ipso facto. Entonces, en realidad, quienes están haciendo las movilizaciones allá y que están participando más bien en las movilizaciones son mexicanos, mexicanas, o que tienen la ciudadanía o que tienen la residencia oficial en Estados Unidos. Entonces, también de entrada tendríamos que señalar esa parte, pues si es población estadounidense también la que se está manifestando, aunque tenga origen latinoamericano o específicamente mexicano. Entonces, sí, y bien, es importante esto que citas, estimado Roberto, sobre que la ley les asiste incluso para manifestarse, porque de entrada son ciudadanos, en su mayoría estadounidenses. Hemos estado viendo, y muchos jóvenes que ya son de tercera generación allá. Entonces, en ese sentido, pues no hay ninguna violación, decíamos, a la propia ley estadounidense, en primer lugar, y decíamos, y en segundo, el origen de todo esto son redadas para capturar a personas como si fueran animales. Y es que también tendríamos que recordar de que estas redadas están en sí mismas caracterizadas por una profunda violación a los derechos humanos. Sí, Y en es correcto. reacción a estas redadas viene este tipo de protestas. A lo mejor no está protestando el padre, la madre que pudieron ser detenidos en estas redadas. Están protestando los hijos, los sobrinos, los nietos. Entonces, en ese sentido, también como tendríamos que ubicar estas protestas, la legitimidad de las propias protestas, que si hay que de momento ya alguien rompió vidrios y también que alguien incendió un auto, pues mal, y ya decimos ya, lo condenamos porque no abona la causa, pero no es lo que caracteriza a estas protestas en su mayoría. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ahora están siendo utilizadas por el gobierno de Donald Trump y la ultraderecha de ese país, prácticamente coordinada con la derecha de este país, de México, pues,
para tratar de menoscabar, en este caso, a un gobierno y con ello consideran, bueno, más bien a un país y con ellos consideran a un gobierno.